¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos hoy aquí para revisar algunas actividades relacionadas con la última sesión de la secuencia número uno de nuestro libro de historia de tercer grado. Bien, en esta sesión 4 vamos a revisar un tipo de evidencia, un tipo de recurso que a veces es muy útil para averiguar hasta qué punto es fiable, hasta qué punto es verdad aquello que se cree que sucedió en un determinado momento, en un determinado espacio. En este caso, en la actividad número 5, que se llama Una ciudad invadida, nos presenta una carta que fue enviada por una mujer a Guillermo Prieto. Después descubriremos si tiene nombre o no esta mujer. Bien, creo que podemos rescatar algunas ideas en base a que a la lectura, en base al uso del subrayado, que nos permite retomar algunas ideas, porque recordemos que es una carta, no es un libro de texto, no es un manual o algo parecido, es una carta. Habría que ver la manera en que está escrita, la original, porque esta pues es una representación. Incluso podemos ver que es solamente una sección. Cada vez que vemos estos corchetes con puntos suspensivos, aquí nos dice que la carta en realidad aquí continuaba. Estos corchetes con notas en su interior quiere decir que la carta no contenía esta información. Aquí vemos otra llave con puntos suspensivos, es decir, aquí faltaba información o nos falta información, y lo mismo acá. Quizá la carta es mucho más rica de lo que tenemos aquí, pero bueno, vamos a trabajar con esto y podemos darle lectura a la carta, como que hay que meternos en la piel en este caso de una mujer, para poder entender la situación. Nos menciona que una noche horrible, la del 13, el autor del libro te ayuda diciendo, bueno, ¿cuál 13? Bueno, el 13 de septiembre de 1847. La ciudad estaba completamente a obscuras, se escucharon tiros en todas direcciones y reventaron 3 o 4 bombas que difundieron el terror. Supóngome que las acciones bélicas se realizaron muy cerca de donde se ubicaba esta mujer. Ahora, dice, al amanecer el 14 de ese mismo septiembre de 1847, comenzaron a entrar las tropas. Las gentes aparecían en las azoteas y en las bocacalles, curiosas, amenazadoras y rugientes. Estos demonios de cabellos encendidos, no rubios, sino casi rojos, caras abotargadas, dice aquí, narices como ascuas, marchaban como manada, atropellándose y llevando sus fusiles como se les daba la gana. Llovían piedras y ladrillazos de las azoteas. Los léperos animaban a los que se acercaban, en las bocacalles provocaban y atraían a los soldados que se dispersaban. Aquellos ebrios que gritaban y se lanzaban como fieras sobre mujeres y niños, matándolos, arrastrándolos, aquello era horrible. Bueno, la fuente, dice Guillermo Prieto, 1906, Memorias de mis tiempos, de 1840 a 1853. Bueno, pues esta es una relatoría de algo que sucedió digamos que abarcaría los días 13 y 14 de 1847. Seguramente debe haber relatos también muy ricos de días posteriores al día 14. Dudo que un ejército, como podemos ver en la imagen, entre y solo entre para retirarse. Lo dudo mucho. Pero bueno, relacionando esta actividad número 5, que se extiende por el punto número 2 hasta el 5, yo aquí nada más le subrayo, pero dice que en equipo va a ser un poco complicado debido a que ustedes están en teoría resguardados, cada uno en sus casas, aunque pudieran tener contacto de manera
a distancia, a través de una llamada telefónica, una videollamada, una videoconferencia, no lo sé, y sería válido. Ahora, asumiendo que vas a trabajar solo, estas preguntas tienen que ir anexadas en tus notas de tu cuaderno. Bien, yo no te voy a dar como tal las respuestas, pero sí voy a estar sugiriendo una serie de preguntas, una serie de comentarios que pretenden guiarte para desarrollar el proceso, porque finalmente la historia no se trata de que las memorices, sino que también desarrolles habilidades de investigación, habilidades de manejo de la información que te permita capturar la esencia de estos eventos. Y digo esencia porque en realidad hay libros enteros especializados en estas épocas. Libros enteros, lo que pues hará que nuestras respuestas parezcan un poco insípidas, en el sentido de que hay mucha más información detrás de lo poco que aquí se nos presenta. Pero bueno, finalmente un libro de texto, la intención es dotar al individuo, dotar al estudiante de elementos para poder aplicar en el futuro, para poder procesar esta historia, poderla, digamos, relacionarlo con su estado actual, ver si existe relación, etcétera, etcétera. Es mucho más amplio la historia. Pero bueno, vámonos a lo que son las actividades. En la primera pregunta nos dicen: ¿en qué ciudad se desarrollaron los hechos de la narración? Pues mira, de antemano, yo te sugiero que en el punto número 1 anota algunas de las ideas que pueden dar testimonio de lo ocurrido en la noche del 13 de septiembre de 1847 y la mañana del 14 de septiembre mismo. Ahora, ya entrando a lo que tenemos como preguntas, aunque vuelvo a insistirte, no te dejes llevar solamente por la idea de que lo único importante es aquello que tiene signo de interrogación. Para nada, ¿eh? Bien, entonces, en la pregunta ¿en qué ciudad se desarrollaron los hechos de la narración? Tenemos esta propuesta. Las acciones descritas en la carta nos remiten a la capital. En parte podemos guiarnos por los pies de fotos. Bueno, en este caso nada más hay una. Aquí podemos rescatar. Tú puedes ver a qué ciudad se refiere. En parte podemos guiarnos por los pies de fotos. También pudieran servir investigar la fecha en algún buscador relacionando con la palabra México. Es decir, si yo quisiera investigar la palabra ciudad o la expresión Ciudad de México 1847, automáticamente me llevará a una serie de referencias, muchas de ellas, pues vaya, historias, Wikipedia, bueno, no puede faltar, memoria política, historia del mundo alternativa, etcétera, etcétera. Podemos ver que hay muchas referencias de este evento, unos con un enfoque un poquito más amplio que otro, pero bueno, todas ellas nos podrían remitir y ver qué evento es el que tenemos aquí. ¿En qué ciudad se realizaron los hechos? Pues podemos notar muy rápidamente la ciudad en la que se realizaron los hechos, ¿sí? Ahora, ¿y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en México en 1847? De forma análoga, si tú pones la palabra México 1847, otra vez te lleva a una referencia donde, por ejemplo, puedes entender por qué habla de esos, bueno, metafóricamente hablando, demonios, ¿no? Intervención estadounidense en México. México 1847, México 1847, Chapultepec, defendido, Ciudad de México durante la intervención estadounidense, etcétera, etcétera, etcétera. La guerra de Estados Unidos-México. Pues bueno, hay muchas referencias de la cual tú puedes basarte para sacar información. Si no tuvieras acceso al internet en el momento en que comenzaras a hacer tus actividades, pues puedes buscar en un libro de texto como el que tienes en la mano, o podrías buscar en alguna otra referencia
para poder enriquecer estas respuestas. La idea no es, digamos, copiar todo el libro, pero tampoco se trata solamente de decir, y sucedió esto, de una manera muy breve, porque el chiste es empaparnos hasta cierto punto de lo que sucedió en México en 1847. Ahora, nos mencionan quiénes son los demonios de cabellos encendidos, qué hacían en el lugar donde sucedieron los hechos. Y bueno, aquí te propongo que analices la expresión demonios de cabellos encendidos como una metáfora que representa un grupo en particular de personas que no son propias de la región. Y digo, pues bueno, en aquellas épocas y en la actualidad, el hecho de que tú veas una determinada cantidad de personas con el cabello, digamos, rubio, dándole a pelirrojo, o algunos le llamarían cobrizo, esa tonalidad de cabello, pues sí, no te hace pensar que sea una persona de nuestro entorno. Es cierto que hoy en día las personas, no es una generalidad, pero si observamos personas que provienen de la Ciudad de México, podrían tener una piel mucho más clara que las de nuestro estado en general, pero no creo que se estén refiriendo a personas de nuestro país. Entonces digo, a lo mejor ya viendo las referencias que tenemos por acá, pues nos podemos dar cuenta qué tipo de personas eran estos supuestos demonios. ¿Sí? Te vuelvo a insistir, la idea es ayudarte lo más que se pueda sin que lleguemos al punto en que yo te dé la respuesta. Ahora, la autora fue testigo presencial de los hechos que narra. ¿Por qué? Y aquí viene una acción muy parecida a la que estamos efectuando en la secuencia número 1 de español de este mismo tercer grado. En el sentido de que estamos analizando los tipos de narradores que existen. En español es una novela y en este texto es una carta. Hay que ver cómo es que el narrador se presenta. Te da la sensación de que el narrador ahí está, o sea, es un testigo, o puede ser un protagonista, o es un narrador omnisciente. ¿Sí? Entonces, podremos darnos cuenta de quién es la autora. Probablemente digo, te puedes regresar a tu libro, revisar quién escribió la carta, probablemente lo encuentres, a lo mejor buscando en internet posiblemente puedas encontrarla, quizá exista la manera de buscar. Dice la actividad, una ciudad invadida, carta a Guillermo Prieto. Vamos a ver, cartas recibidas por Guillermo Prieto sobre, y bueno, habría que estar buscando alguna que no necesariamente nos llevara a algún link otra vez al libro de texto, como que esa es la parte que no es deseable, sino ver quién la envió, a ver qué tan rica está la carta en comparación con esta que estamos viendo. Bueno, acá hay otra carta, dice, estos demonios de cabellos encendidos, no rubios, sino casi rojos, caras abotagadas. Bueno, habría que echar un vistazo. Dice Guillermo querido, pero bueno, estoy haciendo nada más una revisión rápida. Probablemente haya una referencia, que dice otra carta, y bueno, pero no alcancé a ver dónde se encuentra. Pues bueno, probablemente no puedes dar el nombre de la persona, pero sí puedes decir que si la persona estuvo ahí. Incluso, pues bueno, ya tenemos aquí otra referencia de la carta, y probablemente aquí venga un poquito más amplia y nos expliquen un poquito más acerca de lo que percibió esta persona. Bien, ahora dice, observen la imagen e intenten identificar el lugar y lo que está ocurriendo.
Si ya para estas alturas estamos viendo que es la capital, probablemente no todos, pero algunos de ustedes puedan definir qué lugares son. ¿Cómo le podrían hacer? Pues bueno, si ya has ido a la Ciudad de México, me imagino que el lugar, digo, no está como está actualmente, para nada, pero hay dos edificios que están ahí desde hace muchos siglos y podríamos también buscar alguna referencia por la imagen, ¿no? Y ponemos Ciudad de México 1847 y revisaríamos imágenes que probablemente, miren, aquí está una, probablemente ahí habría que ver estas imágenes, ¿sí? ¿Lo puedes ver? Quizá aquí está un poquito más claro y podrías ver este edificio que se parece a este edificio y podríamos revisar este edificio, ¿cuál sería? El hecho de que tenga cúpulas, nos habla de algún tipo de edificio en particular. Tendríamos que revisarlo, a ver si hay alguna imagen que nos aclare un poquito más. Creo que es hasta cierto punto fácil para los que hemos ido a la Ciudad de México. Vuelvo a insistir, no está ahí tan nítido como quisiéramos, que viniera ahí un anuncio, pero bueno, no era la época. Pero bueno, ya te estoy adelantando, ya casi te estoy diciendo qué es. Pero bueno, entonces hay que hacer referencia a ello. Y luego tenemos la actividad número 4 que dice, o el punto número 4 más bien, que dice escriban cómo se relaciona la imagen con la carta enviada a Guillermo Prieto. Para esto, pues trata de pensar que cuando vayas a hacer respondas esta pregunta con un pequeño texto, pienses, ¿tienen relación la imagen con el contenido de la carta? Las cosas que describe la persona que envió la carta se pueden observar en cierta manera en la imagen. ¿Por qué crees eso? Pues aquí puedes ver, relacionar que tenga que ver, que sí, si haya algo, cómo conectar con el contenido de la carta con la imagen. Si lo hay, pues tú tienes que dar testimonio de ello y te basas en lo que ves en las fotos, en esa o en otras que puedas rescatar, y el contenido de la carta. Ahora, el punto número 5 que también hay que hacer, en la página 16 está esta línea del tiempo y nos pide que retomemos los acontecimientos que están en esta línea del tiempo e identifiquen los principales cambios en el país entre 1810 y 1876. 1810 y 1876. ¿Qué cambios hubo? El hecho de que llegue un país a invadir otro, pues implica un cambio y muy fuerte. Oye, ¿y habrá habido solamente uno? En sesiones anteriores por ahí estuvimos viendo que en algún momento lo que fue México llegó a ser casi de 5 millones cuadrados y en algún momento fue perdiendo parte de ese territorio. Entonces hay que ir rescatando, hay que ir analizando algunos de estos hechos. Probablemente los vamos a tener que buscar uno por uno, no vas a escribir todo, pero vamos a ver qué tiene que ver con el hecho de que un país haya invadido el nuestro. Bien, esto nos lleva a contestar cuáles fueron los cambios más relevantes. Escriban sus conclusiones. Y bueno, pues ve la línea del tiempo, observa algún proceso hecho. Habíamos dicho que los rectángulos son los procesos, los que solamente tienen un año son los hechos. ¿Qué crees que pudo haber pasado en ese caso? Por aquello de ver si tiene relación la carta y la línea del tiempo. Oye, sí pasó eso, lo que está plasmado en esa carta. Pues bueno, tú lo tendrás que escribir ahí. Bien, pues bueno, espero que esto
te haya servido para poder encarar por ti mismo las actividades de esta sesión 4 de la secuencia 1 de nuestro curso de historia de tercer grado. Te agradezco tu atención y nos estaremos viendo en otro video.